Directamente hasta Rusia porque en las últimas horas acaba de ser detenido el hombre que estamos viendo en pantalla de 29 años acusado de ser el protagonista del atentado que terminó por dar muerte en el día de ayer a el general Igor Krylov, el general a cargo de las fuerzas nucleares y químicas de Rusia. Ya se han difundido acá varios registros por parte de la prensa rusa. Este hombre fue identificado como un ciudadano proveniente del país de Uzbekistán y tendría 29 años, según relata la prensa rusa. Fue identificado este hombre, ya está detenido y de hecho, según dicen desde Rusia, incluso ya confesó su participación en este atentado terrorista, como lo califica el propio Kremlin. Dice, según relatan la prensa desde Moscú, dicen que este hombre relata ahí paso a paso cómo fue enviado de cierta manera por los servicios de Ucrania para llevar a cabo este atentado. Claro, acá una suerte de bomba que había sido instalada en un scooter, claro, en las afueras de este edificio, en donde acá se había adjudicado el servicio ucraniano, claro, este ataque que ha sido catalogado como, bueno, un asesinato, claro, un asesinato que ha sido catalogado también en Rusia como un atentado terrorista. Y acá rápidamente se ha logrado identificar al presunto autor, y que no es ucraniano además, como tú nos cuentas. Claro, es de Uzbekistán precisamente, claro. Y claro, ahí vemos los registros que han sido difundidos por la prensa rusa. Dicen este hombre que entrega detalles, dice que incluso desde Ucrania le ofrecieron $100.000 para llevar adelante esta situación, y una situación que no se viene planificando hace un par de días o semanas atrás, sino que, según dice este hombre, aparentemente esto vendría siendo planificado desde hace meses, que se le encargó esta misión. Y claro, él acá cuenta detalles de cómo instala este scooter con una bomba adentro, y una vez que ve que el jefe nuclear ruso en conjunto con su asistente salen del edificio, es ahí cuando él decide activar esta bomba, finalmente hacerla detonar, lo que termina por costarle la vida al general ruso y también a su asistente. Desde las fuerzas de seguridad de Rusia aseguran que hay más personas involucradas, que continúan investigando esta situación, y no solo eso, sino que también dijeron que van a responder absolutamente severamente en contra de Ucrania. Miren, estas imágenes son absolutamente impactantes. Esto es algo que se registró en las últimas horas en Tennessee, en Estados Unidos. Este auto que vemos ahí en pantalla atravesó a toda velocidad la plaza de una rotonda. Vemos que incluso el auto prácticamente sale volando. De hecho, asimismo lo constata la prensa estadounidense. Este auto iba con dos ocupantes. Ambos resultaron absolutamente lesionados, y de hecho uno de ellos ahora está en riesgo vital, internado, dada la magnitud de este accidente que protagonizó. La policía ya entregó un reporte. Se salvó, pero está en riesgo vital. Exactamente. La policía ya hizo un reporte donde explica principalmente dos causas las que llevaron a este accidente. La primera, el exceso de velocidad, obviamente, claro, y también la segunda, el alcohol que estaba en el cuerpo de los ocupantes, es decir, iban en estado de ebriedad. Oye, afortunadamente, porque acá hay antecedentes ya de consumo e ingesta de alcohol, claro, que es condenable, gravísimo, y afortunadamente no hubo algún otro vehículo que fuera pasando por el lugar. Esto fue durante, me imagino, la madrugada, ¿no? Sí. Ha sido de noche porque no hay nada de movimiento, pero no había tampoco alguna persona transitando por allí. Y la terminan por ahora sacando barata. La sacaron barata, exactamente. Se salvan. Y no sé qué pasa a veces con los conductores bajo el efecto del alcohol que tienen esta suerte. Sí. A veces salen, bueno, resultan heridos, pero era para un resultado peor, exactamente. Más peor. Claro, esto específicamente ocurre a las 3:30 de la mañana, por eso vemos que las calles están prácticamente vacías. Claro, puede ser esa una teoría ahí, que ese baraje, y claro, la policía también relata que venían siguiéndole la pista a este vehículo, dado que ya habían detectado su movimiento errático, pero era tal la velocidad con la que iban estos ocupantes que no se inició una persecución, sino que solamente se les venía siguiendo con una distancia considerable, puesto que la policía, al momento en que los detecta, presumen que va a terminar en una situación de estas características. Deben haber estado más con cinturón de seguridad. Exactamente, es una buena hipótesis. Habían proyectado. Tal cual. Nos mantenemos en Estados Unidos. Ya en las últimas horas, el gran jurado del estado de Nueva York acaba de acusar formalmente al hombre que vemos en pantalla, Luigi Mangione, acusado de asesinato en primer grado por haberle dado muerte al director ejecutivo de United Healthcare, la compañía aseguradora en términos de salud más importante desde Estados Unidos. Y no solamente le están imputando ahora el asesinato en primer grado, sino que es un total de 11 cargos que hoy por hoy están pesando en contra de este hombre. Dos de estos cargos, por ejemplo, corresponden a asesinato en segundo grado, y uno de estos cargos, asesinato en segundo grado, está con una agravante que es el acto de terrorismo, y esa situación podría incluso llevarlo a cumplir cadena perpetua. Imagínate. Ahora, ¿por qué es complejo
entender cómo la legislación allá permite acusarlo por varios delitos de asesinato, sí, desde distintos puntos de vista dentro de un mismo caso. Es diferente a cómo funcionamos acá, pero lo que se busca por parte de la Fiscalía estadounidense, los persecutores que dependen del Estado de Estados Unidos, es que esta persona no tenga ninguna chance de quedar sin sanción. O sea, lo que se busca es sancionar desde la conducta terrorista de disparar en la calle, que me imagino que es lo que se le imputa, hasta el acto de haber atentado contra la vida de una persona que finalmente falleció. La conmoción que eso genera también en la población. Exactamente, acá el punto del terrorismo hace mención, si se quiere, a que con este acto, este asesinato, este hombre habría buscado intimidar e infundir terror en la población con este asesinato. Así que claro, este hombre actualmente está en el estado de Pensilvania, va a comenzar ahora el proceso de extradición hacia el estado de Nueva York y ahí es donde va a ser juzgado por estos 11 cargos, incluyendo el homicidio en primer grado, más encima con la agravante de terrorismo. Así que es una de las teorías de que puede incluso ser condenado a cadena perpetua por esta situación. Para mañana, jueves 19 de diciembre, está fijada la siguiente audiencia donde vamos a conocer nuevos detalles en torno a este caso. Vámonos directamente hasta Argentina porque la verdad es que ha escalado al máximo la tensión entre Argentina y Venezuela después de la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, de 33 años, que fue detenido en Venezuela una vez que intentó entrar. En las últimas horas, Javier Milei emitió un mensaje en contra del régimen de Nicolás Maduro. Dijo que esta persona, este gendarme, fue detenido por las fuerzas de seguridad a cargo del dictador criminal Nicolás Maduro por el único delito de visitar a su pareja y a su hijo. Es decir, entrega ahí afirmaciones absolutamente duras, en términos muy fuertes, si se quiere. Lo tilda directamente a Nicolás Maduro de un dictador criminal, y todo esto se da en el contexto de que el número 2 del chavismo, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó la detención de este gendarme argentino en Venezuela y lo confirmó con un tono absolutamente irónico. Dijo que, mira, ahí estamos revisando la última imagen que se tiene del gendarme argentino antes de ser capturado por las fuerzas de seguridad de Venezuela. Lo que dijo específicamente Diosdado Cabello, dijo: les dolió porque venía a cumplir una misión y no es que ha sido abortada, sino que le hemos dado un golpe duro gracias a los organismos de seguridad del Estado. Esa afirmación la entregó con un tono absolutamente irónico. Como suele ser, exactamente. Y es eso lo que desató también la rabia, por ejemplo, de la ministra de Seguridad argentina, quien respondió directamente a Diosdado Cabello. Le dijo: Diosdado, sos un lacayo de una dictadura criminal y cobarde. Libera de inmediato a Nahuel Gallo o atente a las consecuencias. Oye, vamos a permanecer muy atentos a que esto se pueda transformar en un conflicto entre ambos países, que era lo que mencionábamos desde ayer, ¿no? Sí, pues la ministra ya adelantó que incluso esta situación podría ser un casus belli, es decir, una causa que de origen directamente a una guerra entre ambos países. Así que una situación absolutamente compleja que se está viviendo entre Argentina y Venezuela. Volvemos a hablar de